En este vídeo vamos a ver cómo podemos optimizar las tareas de nuestro proyecto, llevando el foco a aquellas que nos interese, observándolas de manera ordenada, filtrando, es decir, utilizando una serie de herramientas visuales que nos permiten llevar un control más certero de nuestro proyecto. Comenzamos. Cuando tenemos en pantalla un proyecto en el que se encuentran definidas una serie de tareas, vamos a, desde la ficha vista, desde el grupo datos concretamente, a poder establecer el qué parte de nuestro proyecto queremos observar y de qué manera. La primera opción que vamos a conocer es la de ordenar las tareas. Si directamente elegimos una determinada tarea y pulsamos el botón de ordenar, podemos especificar si queremos ordenar las tareas de nuestro proyecto por fecha de comienzo, con lo cual veríamos en el cronograma de la derecha las fechas clasificadas u ordenadas por cuáles comienzan antes y cuáles van poco a poco comenzando después en el tiempo, por fecha de finalización, por prioridades, por costo, por identificadores, pero también tenemos la posibilidad de ordenar las tareas de nuestro proyecto por hasta 3 criterios de ordenación. Primero, por ejemplo, por fechas. En el caso de que tuviéramos varias tareas que comiencen en la misma fecha, después por el valor de cualquiera de los campos de que dispone Project. Y en tercer lugar, por el contenido y los valores de otra de las variables o los campos de ese proyecto. A continuación, también tenemos la posibilidad de renumerar las tareas permanentemente, con lo cual la numeración inicial que tenían las tareas que fueron introducidas en el proyecto, pues definitivamente quedaría cambiada y quedaría de la manera bajo la cual, tras una ordenación, hubieran quedado las tareas. Conservar la estructura de esquema significa, y es muy interesante, que aquellas fases y subfases que tuviéramos definidas en el proyecto se respetarían pese a estar ordenadas las tareas, por ejemplo, por fecha de comienzo. Otro concepto por el cual podemos observar nuestro proyecto, desde luego, y tras haberlo esquematizado, es desplegando o contrayendo las subtareas que componen cada fase desde los controladores de menos o más que aparecen en la propia vista, en la propia tabla que tuviéramos en pantalla, pero también, tras seleccionar una determinada tarea, podemos desde este botón desplegable de esquema especificar que, por ejemplo, deseamos ocultar las subtareas de la fase diseño de repartición o, por ejemplo, mostrarlas. Evidentemente es más directo desde el propio controlador que aparece junto al nombre de la tarea en la tabla que tenemos en pantalla. Además, ya sabemos que podemos cambiar el qué información se visualiza en la vista actual. Esto lo definimos con la tabla correspondiente. Por defecto, estamos visualizando la tabla de entrada, pero para hacer un estudio en lo relativo a costos, en lo relativo a horas de trabajo, podríamos cambiar la tabla que se muestra en la pantalla. También podemos especificar el resaltar mediante diferentes colores los nombres de aquellas tareas que cumplan unos criterios. Resaltar, por ejemplo, para observar las tareas críticas de nuestro proyecto. Observamos que se han visualizado de color azul aquellas tareas que forman parte de lo que se denomina la ruta crítica de nuestro proyecto. Podemos, por lo tanto, no resaltar o incluso podemos elegir cualquier otro tipo de concepto bajo el cual deseamos resaltar visualmente en pantalla la información de nuestro proyecto. Si cuando tenemos resaltadas las tareas imprimimos, por ejemplo, la vista diagrama de Gantt, aparecerían en el informe impreso esas tareas enfatizadas de un determinado color. Además de resaltar las tareas, podemos especificar que solo queremos observar aquellas que cumplan unos criterios, con lo cual pasaríamos a la opción filtro. Hay una serie de filtros integrados, una serie de filtros que aparecen ya predeterminadamente en el programa, pero podríamos crear nosotros también filtros personalizados. Podríamos crear un nuevo filtro y en el panel que aparece, tras asignar el nombre a un nuevo filtro, por ejemplo, tareas que tienen entre 5 y 10 días de duración, vamos a especificar los criterios que deberán cumplir. Pues que el campo duración, de duración, el criterio sea mayor o igual que 5 y que la duración, la D de duración,
Fijémonos que aquí tendremos que indicar si I u O y la duración sea menor o igual que 10. Este filtro, si lo guardamos y luego lo aplicamos, nos seleccionará las tareas que tengan entre 5 y 10 días de duración. Eligiendo el campo por el cual queremos filtrar y el criterio comparado con ciertos valores, podríamos especificar nosotros un filtro personalizado. Vamos a guardar este filtro, definido queda, y ahora aparecerá en el apartado de filtros personalizados nuestro nuevo filtro. Al activar este filtro, observamos aquellas tareas que tienen esta duración. Observemos que tras elegir este filtro de tareas entre 5 y 10 días, nos aparece esta tarea de grupo, esta tarea de resumen de fase con una duración de entre 5 y 10 y, en este caso, las tareas de 5 días y 2 días transcurridos. También aparecen las tareas de duraciones transcurridas en este resumen, en este resultado del filtro. Observemos que si especificamos quitar el filtro, sin filtro, no tendríamos ninguna otra fase. Albañilería es de 16 días, no cumple. Fontanería 3 días y medio, no cumple. Diseño repartición 8 días y medio, de las cuales la única que cumplía directamente, además de la tarea con una duración transcurrida, es la tarea de tabicaciones y repartos 5 días y en este caso el nombre de tarea de grupo de diseño de repartición 8 días y medio. Otra manera de poder enfatizar el control de ciertas tareas es agruparlas. Por ejemplo, las tareas que son críticas y las tareas que no son críticas. Las tareas que tienen una determinada duración y las que no lo tienen. Las tareas que son hitos frente a los que no son hitos nos aparecerán en la tabla agrupadas por, en este caso crítica, las tareas que no son críticas y las tareas que sí son críticas. En suma, tenemos diferentes opciones para controlar nuestro proyecto visualmente, llevando el foco a aquellas tareas que se encuentren en un determinado orden, en un determinado criterio o rango de criterios, resaltándolas, agrupándolas, etc. También vamos a quitar la agrupación, podemos establecer con qué nivel de detalle se observa la escala temporal. Ya sabemos que con control rueda podemos cambiar el zoom de la visualización detallada más o menos de la vista diagrama de Gantt, pero también desde este controlador desplegable podríamos elegir, por ejemplo, por semanas para controlar nuestro diagrama observándolo por semanas o bien, como en este caso, por horas o por días. También podríamos cambiar el zoom, lo mejor es jugar con control y la rueda del ratón, también mediante el controlador de zoom que aparece en la parte inferior derecha. También podríamos decir quiero observar el proyecto completo, nos hace un aumento o reducción de las tareas visualizadas en el Gantt como para que el encuadre nos permita observar todas las tareas o, por ejemplo, si seleccionamos ciertas tareas cuyo estudio deseamos controlar más minuciosamente, podremos hacer un zoom directamente para encuadrar las tareas que estén en este momento seleccionadas, pasando a tener un protagonismo centrado en la vista que se encuentra en la pantalla. También recordemos que si tenemos visualizada la escala de tiempo, podemos, mediante este controlador desplegable y desde este borde superior, arrastrando, controlar el encuadre, el scope, lo podremos, el alcance de esa visualización lo controlaremos desde el borde derecho de este encuadrador y o desde su borde izquierdo, permitiéndonos también la visualización de la escala del tiempo, controlar el qué parte de nuestro proyecto estamos visualmente observando en cada momento. En suma, distintas herramientas que nos permiten optimizar y llevar un control visual de nuestro proyecto.